Y hay muchos más mensajes que llegan al 15404655362 respondiendo a la consigna del día. Una hermosa consigna. Mucha gente que le gustaría hablar también con Macri para que le cuente cómo se le ocurrió postularse a presidente. No, eso no. Sobre espionaje le quieren preguntar a Macri cómo hacer para espiar a mi familia sin que se enteren. Eso pero era un mensaje que nos Macri Gustavo. No tiene idea cómo hacer sin que se enteren. ¿Qué no va a tener idea? Sabe todo el país, chicos, que espía a la familia. ¿Pero qué no va a tener idea? Si hay algo que tiene claro, señor Mauricio Macri, es cómo mandar a espiar. Sí, pero no sin que se enteren, porque hoy lo sabe todo el país que espió a su pero familia. estuvieron un par de años sin enterarse, che. No, eso es verdad. Hubo un par de años sin enterarse. Punto para Macri. Y esta respuesta a la consigna del día me lleva a la entrevista del día de hoy, la gran entrevista que tenemos y que tiene que ver con este tema, porque ya lo dijimos en el arranque del programa, hoy y mañana van a declarar los directores de la AFI ante el juez Juan Pablo Augué. Los espías que fueron declarando los señalan como responsables de los seguimientos políticos, también sindicalistas y también incluso hasta obispos mandaron a espiar no solo al Instituto Patria, políticos, legisladores, etcétera, a integrantes de su propio partido. Esos dos directores son Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Silvia Magdalani hoy irá a declarar y mañana irá Gustavo Arribas. Y para hablar de este tema estamos en comunicación nada más y nada menos que con un periodista de los más grosos que tiene la Argentina. Yo lo sigo en la tele, lo sigo en la radio y también me leo todas sus notas en Página 12 donde habla, para mí es el que más de cerca está siguiendo este tema y por eso queríamos hablar con él para que nos cuente todo este entramado de espionaje durante el macrismo que ahora está saliendo a la luz. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Raúl Tuni Colman y aquí lo saludamos. Hola Tuni, bienvenido a Cítrica Radio, bienvenido, ya fue, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Lo de grosso que tiene que ver con mi estado físico, te aclaro que bajé 21 kilos. Eso te iba a decir, Tuni, está cada vez más flaquito, es tremendo, Tuni. Es que la cuarentena me hace que entrene porque tengo una cinta y una bicicleta y unas pesas, así que todos los días me levanto a las 5 y entreno 45 minutos. Muy bien. ¿Y es solo ejercicio, Tuni, o también le estás metiendo alguna dieta o algo así en particular? Como más o menos normal, sí. Es decir, trato de no comer demasiadas cosas que me hagan subir de peso, pero normal, diría, no desesperado. Bien, no te estás limitando así de esa cosa que te hace sentir mal, que querés comer aunque sea un pancito o algo así, no con ese sufrimiento. Sin privación. Sin privación, exacto. Exactamente. Sin privación. Llevo igual como 2 años y pico. Bien, Tuni, qué bueno conseguir esa constancia. Yo me está costando mucho la cuarentena, yo habré engordado como 3-5 kilos y me cuesta mucho hacerme la rutina, así que muy bien ahí. Sí, el tema es como sentirse bien más que el peso, ¿no? Como Exacto. Esto de decir, bueno, hago actividad física que siempre hace sentir bien, no me privo de comer porque el sufrimiento tampoco tiene sentido. No, claro. Como verse bien a costa de pasarla mal y que quizás tampoco es tan bueno para la salud. No sé si tiene sentido, ¿no? Pero sí cambiar algunos hábitos, ¿no? No, cambiar los hábitos saludablemente y sentirse bien es fundamental. Estoy recontento, sí. Bien. Qué bueno, Tuni, se te ve súper. Eso es lo importante. Y trabajando a pleno, además. Me imagino leyendo expedientes en la cinta mientras corres, Tuni, porque hay un montón de información y la estás siguiendo muy de cerca. Por ejemplo, este fin de semana publicaste en Página 12 el juego del gran bonete en el espionaje ilegal, porque, como decíamos cuando te presentábamos, hoy declara Silvia Magdalani y mañana Gustavo Arribas por esta causa de espionaje ilegal durante el gobierno macrista. Supone que nosotros no sabemos nada. ¿Quiénes son Silvia Magdalani y quién es Gustavo Arribas? ¿Quiénes fueron por lo menos durante el gobierno de Macri? Bueno, fueron los jefes de lo que fue la CIDE, sí. Que ahora se llama Agencia Federal de Inteligencia, donde siempre, desde hace muchísimos años, hay uno que pone la cara, que es Gustavo Arribas en este caso, y que le dicen señor 5, porque es como el jefe y está en el 5º piso. Y después está la señora 8, que es Silvia Magdalani, que es la jefa operativa, es decir, la que decide qué se hace y qué es lo que no se hace. Bueno, básicamente es eso, y toda esta causa tiene que ver con que aparecieron pruebas de que espiaban a un amplísimo rango de personas, como, bueno, Cristina Fernández de Kirchner, pero también a Diego Santilli, a Horacio Rodríguez Larreta, a María Eugenia Vidal, al obispo Jorge Lugones,
que es un amigo del Papa, y a la propia hermana de Mauricio Macri, que se llama Florencia, bueno, y a todo un rango muchísimo más grande que a los Moyano. Sí. Hay un largo listado. ¿Y cómo hacían para justificarlo todo esto? ¿O era una estructura paralela a la de la AFI? ¿Cómo lo justificaban enviar a espiar y intervenir los teléfonos? Es que lo que hoy va a decir Silvia Mazdalani Sí. es lo siguiente, que en octubre de 2017 les llegó la información de que como se venía al año siguiente el G20, iban a entrar terroristas por Ezeiza. Entonces, como el juzgado de Lomas tiene, digamos, bajo su órbita al aeropuerto de Ezeiza, Sí. fueron y le dijeron eso al juez Villena, y el juez Villena dijo, bueno, tienen razón, hay que hacer, digamos, vigilancias, operaciones, etcétera, etcétera. Sí. Entonces se agarran de eso para de alguna manera justificar lo que hicieron, pero suponete, fueron y espiaron el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner o el Instituto Patria sin decirle a ella. Claro. Decirle, y sin decirle a los espías que ya declararon que lo que se tenían que fijar es si iba alguien con una bomba. Claro. Que les decían era, a ver con quién se reúne, a ver, ¿entendés? O sea, era un espionaje político. Claro. Y después decían, fíjate si sacan y entran o sacan documentación bolsos. O bolsos, etcétera, etcétera. Era nada más que una excusa para espiar, ¿no? ¿Y qué papel cumplía en todo esto Alan Ruiz, que es alguien a quien estamos viendo como protagonista en las noticias relacionadas a este tema, Tuni? Sucede lo siguiente, que en general ustedes tienen que pensar que el espionaje es una profesión en cierto sentido, es decir, que hay que hacer una carrera, hay que estudiar, el espionaje, suponete, tiene que ver con terrorismo, por lo tanto tenés que aprender de qué es Hezbollah y cuál es la diferencia con Bin Laden y cuál es la situación en Medio Oriente y cuál es la situación en Estados Unidos y en Brasil, etcétera, etcétera. O sea, es una carrera donde además el secreto tiene un importante valor. Sí. Bueno, durante la gestión de Mauricio Macri empezaron a meter gente que venía del palo policial, no del palo de la inteligencia y del espionaje. Entonces, el palo policial, ¿en qué consiste? Es en encontrar buchones que te cuenten cosas, claro, asociarte con narcos si es necesario, y viste cómo es el policía. El policía es desordenado, habla con todo el mundo. Entonces, eso es lo que empezó a pasar en la Agencia Federal de Inteligencia. Entonces, traen del Ministerio de Seguridad a Alan Ruiz y lo ponen a cargo de un grupo de 18 agentes que son los que se llaman Super Mario Bros, que son un desastre. Sí. Son un desastre porque además no tienen ninguna lealtad con nada. Por ejemplo, Alan Ruiz les da instrucciones y ellos lo graban. Es decir, ellos graban a sus jefes, después los mandan a espiar y a seguir a Diego Santilli, y van y le avisan bajo cuerda de que lo están siguiendo. O sea, una payasada. Claro, y ustedes lo pueden ver también con lo de Marcelo D'Alessio. Marcelo D'Alessio, el abogado trucho, tenía como jefes a 2 policías de la AFI. Entonces todo es desordenado, dejan pruebas por todos lados. Y en el caso del Instituto Patria, y los descubre, la gente del Instituto Patria los descubre, y entonces hace la denuncia, que para un servicio de inteligencia es una catástrofe que te descubran a tus agentes, porque llevas 20 años entrenándolos y al día siguiente los tenés que despedir, porque ya es un agente público. Es decir, lo tenés que echar, no te sirve más para infiltrarlo en ningún lugar, para meterlo en ningún lugar,
etcétera, etcétera. Encima espionaje ilegal. Sí, sí, sí. Tremendo. Y de esto no se habla tanto, digo, más allá de Magdalani en la cúpula, quien daba realmente las órdenes era Mauricio Macri, el presidente. ¿Qué rol tiene él ahora en la causa? ¿Va a haber una imputación hacia él? ¿La hay? Porque es como si no tuviese nada que ver, como si Magdalani hubiese actuado medio sola, claro. Claro, como si hubiese sido una decisión de ellos y Mauricio Macri ni enterado de que estaba pasando esto. Y ese va a ser el argumento. Lo más probable es que Magdalani hoy, ahí, que ya está declarando en este momento, diga que, bueno, que ella tenía una orden judicial del juez Villena. Uh-huh. Hay una cosa curiosa en este asunto, y es el siguiente. En el juzgado de Villena, los espías de carrera hicieron cola para declarar contra los policías. Claro. Entonces, vos sabés qué era habitual y qué era inhabitual por los directores de la AFI de carrera, diciendo estos muchachos eran un desastre, hacían cualquier cosa, eran una vergüenza, además nos pasaban por arriba. Nosotros le decíamos algo y ellos decían, correte de acá, mosquito, nosotros reportamos a Magdalani, vamos para arriba, no existís. Bueno, entonces los maltrataban a los espías de carrera, y los policías, que ya te insisto, son extrovertidos, son quilomberos, claro, dejan prueba por todos lados. Bueno, entonces, una de las cosas que declararon los espías de carrera es, mirá, si vos tenés una amenaza contra un expresidente, primero corresponde que le avises al expresidente y sobre todo a su custodia, que es de la Policía Federal. Y además es un caso de gravedad, por lo tanto tenés que hacer una causa judicial especial y tenés que ser muy preciso en de dónde sacaste la información, por qué estás haciendo esto, y nada de eso se hizo. Entonces Magdalani va a decir, yo tenía una orden del juez Villena, y lo más probable es que los fiscales y el juez le digan, papá, no, estás usando esto como excusa, porque si no hubieras hecho una causa judicial como corresponde y le hubieras avisado a la propia expresidenta, a su custodia. ¿Cómo vas a decir que va a haber una amenaza terrorista, que hay una amenaza terrorista contra una expresidenta o un expresidente y no le avisás? Y no les avisás. Sí. Claro, es ridículo, es completamente ridículo. Después me llamó mucho la atención que Alan Ruiz, en su defensa, dijo que este grupo, el Super Mario Bros., era un grupo que él no había formado, que ya estaba formado de antes. Lo loco es que no se le ocurrió desarmarlo, ¿no? Sino que utilizarlo. Se le ocurrió. Es que es verdad, él no armó ese grupo. No lo armó. Lo armó otro hombre que se llama Dalmau Pereira, que después lo mandaron. Dalmau, es que todas estas historias están vinculadas unas con otras. Claro. Dalmau Pereira era un jefe de carrera de la Agencia Federal de Inteligencia y participa de una operación que era delicada y muy importante para el gobierno, que era ir a buscar a un arrepentido a Paraguay. Ese arrepentido tenía que decir que se llama Ibar Pérez Corradi, tenía que decir que Aníbal Fernández estaba mezclado con la efedrina y con el triple crimen del general Rodríguez. Lo traen, después de hacer un show tremendo, no sé si ustedes se acuerdan, le ponen el gorro, el casco, le ponen un montón de tiradores, había en el aeropuerto, se hizo un show tremendo. Lo traen, lo llevan ante la jueza Servini de Cubría, y el tipo no dice nada contra Aníbal Fernández. Es decir, resulta un fracaso la operación. Claro. Entonces lo rajan a Dalmau Pereira y lo mandan a trabajar a Chile. Entonces él arma este grupo de Cuarta y finalmente, pero lo rajan. Y entonces este grupo de Cuarta queda en manos de Alan Ruiz, que como ustedes dicen, no lo desmanteló, sino que continuó con el desastre. Entonces, bueno, todo esto estuvo mal. Él era
una persona puesta por Patricia Bullrich Sí. que daba instrucciones y las instrucciones eran ilegales. ¿Y cómo crees que se va a desencadenar la causa? ¿Cómo crees que va a terminar esto? Una vez que ya Yo declara. Claro, no tengo muchas expectativas porque yo no creo que se haya reformado la justicia, que la justicia en general ha estado del lado de los poderosos y va a seguir estando al lado de los poderosos. Esta es la impresión. Yo siempre tengo una mala opinión. La justicia es algo que nos quedó medio de la monarquía. ¿Viste? Cuando hay que decirle su señoría al juez, hay que pararse cuando entra, duran de por vida, no pagan impuestos, hay que andar con corbata para hablarles. O sea, tiene como una rémora el asunto así muy... Por eso sabiamente nuestra Constitución dice, hay quienes están en contra, que tiene que ser juicio por jurados. Sí. Es decir, que el pueblo, digamos, o una selección de gente del pueblo debe opinar sobre los casos y no solamente los que estudiaron derecho. Claro. Bueno, eso todavía nunca terminó de ponerse en marcha. Hay quienes lo cuestionan y dicen estos ignorantes que van a opinar, pero la verdad que tampoco es que veo una gran diferencia entre los que saben mucho y que son, digamos, siempre están del lado de los privilegios y los más ignorantes que por ahí, en muchos casos, por ejemplo, se dejan convencer por el gatillo fácil, o porque, viste, un comerciante que reacciona y mata a un ladrón y se dejan convencer de que eso está bien. Pero bueno, prefiero correr esos riesgos que tener esta justicia muy del lado de los privilegiados. Sí, que Redondeando y contestando de una vez la pregunta, no tengo demasiadas expectativas. Sí, que igual como decís también, esto de la justicia, si cada vez que se habla de reforma judicial va a ser una mala palabra y tampoco hay una real discusión y un real debate sobre la mesa de esto, va a seguir sucediendo lo mismo. Digo, hoy se trata de hablar y de imponer la reforma judicial o de ingresar ese debate y es como, todavía no se puede hablar, sigue siendo una mala palabra decir reforma judicial. Bueno, ustedes piensen que la justicia sacó de la cancha a Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, está persiguiendo en Ecuador al expresidente Correa, convalida el golpe en Bolivia. Total. Acá ha hecho de las mayores tropelías, metiendo en cana gente y gente. La verdad que gente que no se iba a escapar, que no tenía ninguna chance de entorpecer ninguna causa, han armado causas insólitas, increíbles, como la de la muerte de Nisman, o el memorándum de Irán, o el dólar futuro, causas que son una vergüenza que no tiene el menor sentido. Esa es la justicia, y no es solo aquí en Argentina, es en Brasil, en Ecuador, en Bolivia y en varios países más. Es algo sistémico, ¿no, Tuni? Es algo sistémico. ¿Qué te generó a vos la designación de Cristina Camaño al frente de la AFI y todas las apenas asumió Alberto Fernández, habló de los sótanos de la democracia, habló de la reforma judicial, habló de publicar los fondos que utilizan los fondos reservados de la AFI también? ¿Te generó algo de esperanza, más allá de que acabas de decir que no tenés mucha esperanza de que cambie? ¿Te generó algo se puede llegar a cambiar si el poder político en su totalidad acompaña este tipo de medidas? Cristina Camaño es una persona muy honesta. Estuvo al frente de lo que se llamaba la OJ, que era la división que se ocupaba de las escuchas telefónicas. Nunca se filtró ni una línea mientras ella estuvo al frente de eso. Y sin embargo después, cuando la sacaron y la OJ, que ahora tiene otro nombre que se llama Dajudeco, pasó a manos de la Corte Suprema, se empezó a filtrar hasta llamadas en las cuales Cristina le decía a Parrilli, soy yo, pelotudo,
que no tenía ninguna significación judicial, Nada. y sin embargo la filtraron, después filtraron conversaciones de Lázaro Báez con su abogada, Sí. después filtraron hasta diálogos entre Roberto Barata y su hijo de 10 años. Sí. O sea, una vergüenza todo lo que hicieron con eso, de manera que tengo mucha confianza en Cristina Camaño y me parece bien que la hayan designado, me parece bien que hayan cortado los lazos con el aparato judicial en el sentido de no usar más a los agentes de inteligencia en causas judiciales. La justicia tiene que buscar pruebas y las pruebas no pueden venir de agentes de inteligencia, tiene que venir de prueba judicial. Totalmente, totalmente. Clarísimo, Raúl Tuni Totalidad. Colman, aquí en contacto con Ya Fue, con Cítrica Radio. Tuni, te agradecemos muchísimo por el contacto, sabemos que estás a mil, entre noticiero, entre el diario, entre todo. Te agradecemos mucho por haberte tomado el tiempito de hablar con nosotros. Les recuerdo el cachet, que son 5 pesos. Ah, 5 pesos. Está Bien, caro. bueno, está mucho, caro. mucho más barato que Silvia Zuller. Silvia Azula, no sé si te enteraste, por atenderte el teléfono te cobra 400 pesos, Tuni. Así que vas a tener que actualizar tus tarifas. Claro. Sí, me parece. Pero no puedo competir con ella igual, No. ella es más atractiva. Olvídate. Tuni, mil gracias, un abrazo grande. Chao, chicos, Chao, un beso. Tuni, gracias. Chao. Raúl Tuni Colman, un lujazo que nos damos en la mañana de Ya Fue en Cítrica Radio para entender un poquitito qué es esto, ¿no? ¿Qué son estas causas de espionaje ilegal durante el macrismo en la Agencia Federal de Inteligencia? Algo que todos estamos empezando a comprender ahora. Qué chetos que estamos, cuántos lujos que nos estamos dando. Estamos pegando una de notones. Sí, esto fue muy espectacular. Sí, y lo paciente que es Tuni para explicar. Sí, trajo muchas repercusiones. ¿En serio? Sí. Acá Silvia nos dice, estos macristas no sirven ni para espiar. Es un poco cierto, como lo mandás a espiar y te tocan timbre. Es loco porque a los espías que estaban en la puerta del Instituto Patria, Qué raro. la, Los veían. la propia gente del Instituto Patria los veía y los denunció diciendo, llamaron, hicieron una denuncia diciendo, che, tengo un auto que está anotando todo lo que pasa acá, Sí. estacionado en la puerta, estacionate en la esquina, Muy boludo. muy de película, ¿viste? De los polis comiendo en McDonald's. Sí, con la dona. Sí, en la esquina. Comiendo en la esquina. Mientras anotan y sacan fotos y todo el mundo los ve. Tremendo. Es muy bizarro. Los Y mandan a la después esquina y tocan Juanfe, timbre. nuestro fiel oyente, nuevo oyente de Cítrica, pero Sí, muy fiel, sí. dice, como en base a todo este momento, se suma a la consigna y dice que él hablaría con Macri y le preguntaría cómo llegó a ser presidente siendo tan boludo. ¿Cómo lo logró? Y hashtag Durán Barba, A mí chicken. me genera, volviendo Hashtag a la Durán consigna Barba. de la semana pasada sobre las contradicciones, Sí. es como que uno dice, o sea, lo escucha, lo ve y dice, es verdad, es un boludo. Pero a la vez hace cosas que dices, este chabón no es tan boludo. Para mí es un personaje que sea tan boludo. Porque es un títere, todo lo que quieras, pero tiene unos, bien que tuvo en unos 4 años teje y nos la mandó a guardar bien fuerte en 4 años. ¿o no? Tan boludo como parece no debe ser. La juega de boludo. La juega de boludo. Grandiosa nota con Raúl Tuni Colman. Un gustazo que nos damos acá en esta mañana de Cítrica Radio. Quédense porque ya viene nuestra columnista Sol Real de Finanzas Personales. Nos va a enseñar a leer la factura de la tarjeta de crédito. Así que no se vayan de ahí ni se les ocurra despegarse porque es data de verdad. La radio es servicio. Y tenemos muchas más cosas por delante. Ahora vamos a ir con el cover. Vamos a ir con el cover de la mano de Filippi. A ver con qué nos salta Ian Soler. No me acuerdo quién pidió el tema. Vamos a ver cómo es esto. ¿Cover de qué? A ver.